Y bueno, estamos hablando acerca de algunos aspectos de nuestro ministerio que tiene que ver con adorar, avanzar y actuar, que son las tres frases que van a marcar este año, que es adorar, avanzar y actuar. Y vamos a continuar con el tema de la oración y vamos a hablar en cuanto al tema de cuándo debemos de adorar a Dios. Ahora, es posible que usted me diga cuando estamos en la iglesia, es posible que me diga cuando estoy en el trabajo, es posible que me diga cuando estoy en la casa cocinando o haciendo el aseo, es posible que me diga muchas formas. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de cuándo debemos adorar a Dios, y escucha bien este tema, este concepto, en medio de diferentes circunstancias. Y vamos a tomar 3 ejemplos en la Biblia en diferentes situaciones, cómo debemos y cuándo debemos adorar. En primer lugar, vamos a ver el tema de aprendiendo a adorar en medio del dolor emocional. Todos lo sabemos lo que significa un dolor emocional cuando a veces nos dicen, me quebraron el corazón, me rompió en el corazón. A veces puede ser a través de una relación amorosa, una relación paternal, maternal, una relación de amigos, una relación de hermanos, y se puede romper el corazón de una persona. A veces en un matrimonio, en una pareja, se puede romper el corazón de una persona. Pero ahora la pregunta es, ¿podemos adorar a Dios en medio del dolor emocional? Y vamos a tomar un ejemplo y vamos a ver en nuestras Biblias, busquen Génesis capítulo 22, versículos 1 al 2. Dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Saben lo que está pasando aquí? Dios le había prometido a Abraham y a su esposa Sarai tener un hijo. Dios le había prometido a Abraham y a Sarai que ellos a través de su matrimonio iban a haber una nación grande, que se iban a expandir, que iban a ser mucho más grande, que se iba a multiplicar como la arena del mar. Eso es lo que le prometió Dios a Abraham. Dios le dio un hijo cuando ya tenía 100 años, cuando la regla o la menstruación de esta mujer ya había cesado, por cerca de los 90 años. Cuando Dios le anuncia que iban a tener un hijo en su vejez, ella se ríe, ella se burla, pero él cree. Y Dios le permite, escúchame esto, Dios le permite tener un hijo, Isaac. Y este hijo es un hijo que es el hijo de la promesa. Pero como dice el escrito ahí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y la prueba consistía en algo emocionalmente difícil. Dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac ya no era un niño, Isaac ya era un adolescente, y ya vamos a ver por qué. Isaac había llenado el corazón de un anciano, de un viejo. Isaac había llenado el corazón de un hombre que por muchos años esperó una promesa, que Dios se la había cumplido. Los que son papás saben lo que significa un hijo. Saben de que a pesar de que nos hagan rabiar, enojar y todas las cosas, los amamos. Para un padre o una madre no hay hijo malo. Y es verdad. Y Dios le pide a él, le dice, dame tu único hijo y ofrécelo allí en holocausto. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo, ofrécelo en adoración hacia mi persona. Y usted se preguntará conscientemente, ¿cómo lo vas a hacer?
si es sangre de tu sangre, si emocionalmente están unidos, han pasado tantas cosas juntas, le enseñó a cazar posiblemente, le enseñó a armar un fuego, le enseñó a hacer una tienda. Esas cosas que los padres enseñan a sus hijos de repente. Y había un dolor emocional. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Y aquí voy yo. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? La respuesta de Abraham no se dejó esperar y dice lo siguiente, capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice después? Y volveremos a vosotros. Dice, entonces dijo Abraham a sus hijos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Imagínate lo que estaba diciendo. En el relato dice que el niño, o en este caso este adolescente, cargó la leña hasta el monte. Y dice, van a adorar y vamos a volver. Vamos a volver. Lo que no sabía el niño era que la persona a ser sacrificada iba a ser él. Ahora, Abraham tenía la posibilidad de decir no. Abraham tenía la posibilidad de decir no estoy dispuesto. Pero Abraham siguió la orden por fe. Y por fe él dice, vamos a adorar y vamos a volver. Porque sabía Abraham que Dios tenía el poder de resucitar a su hijo si era necesario. Y él lo sabía. Ahora, la pregunta de Isaac, versículos 7 al 8, dice, entonces habló Isaac a Abraham a su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. Yo te quiero ponerte en esta situación. Imagínate, no sé cuántos días de camino, creo que fueron 3 a 5 días de camino hasta este monte. Pero imagínate tú la travesía que iba pasando ese padre, la travesía que iba pasando ese hombre. ¿Y sabes por qué? Porque él no le dijo nada a su esposa. Él le dijo, vamos a hacer un sacrificio. Él no le dijo nada a sus siervos, dijo, vamos a hacer un sacrificio. Él no le dijo nada a su hijo, vamos a hacer un sacrificio. Él nunca les dijo a él, tú vas a ser parte del sacrificio, tú vas a hacer el sacrificio. Imagínate el dolor que había en su corazón, posiblemente se estaba desgarrando por dentro y en su corazón decía, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Más encima, el hijo le pregunta, papá, ¿dónde vamos a sacar el cordero? La respuesta de un hombre de fe fue, Dios va a proveer un cordero. Dios lo va a proveer. Dios se va a hacer cargo de un cordero. Ahora, no es fácil esto, porque emocionalmente acá hay algo terrible. Es la separación que se va a producir entre un padre y un hijo. Dice más adelante, la acción de Abraham, lo que Abraham hizo. Versículos 22, capítulo 22, 9 al 12. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Hizo un altar como siempre los había hecho él. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su único hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo,
tu único. ¿Te das cuenta de lo que pasó en ese momento? Dice que en primer lugar Abraham tomó a su hijo, lo puso sobre ahí, y hay algo que me llama la atención de este pasaje, que en este pasaje el hijo jamás reclama. Nos dice, y el hijo hizo un berrinche de aquello y agarró a patadas a su papá y agarró una piedra y se la tiró. No. Sino que ¿qué es lo que hizo él? Tomó a su hijo, a su único hijo, lo puso ahí. Isaac se presentó como el cordero que Dios necesitaba, pero Dios dijo no, porque has dado prueba de tu fe, no le hiciste daño, no le hagas daño a ese hijo. Hay 3 palabras que se repiten en estos pasajes que yo he dicho, que es la palabra heme aquí. Primera vez que dijo heme aquí, cuando Dios le preguntó. La segunda, cuando el hijo le preguntó. Y la tercera, cuando el ángel le preguntó. Heme aquí, heme aquí, heme aquí. ¿Sabes lo que me enseña eso? Que Abraham sabía escuchar. Abraham sabía escuchar a Dios. Abraham sabía escuchar a su hijo. Abraham aprendió a escuchar a un ángel. Ahora, siguiendo con esto, y la pregunta mía es, ¿estás dispuesto a adorar a Dios en medio del dolor? ¿Estás dispuesto tú a vivir una vida, de repente a pasar un dolor tremendo en tu vida y adorar a Dios a pesar de? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a adorar en medio de una pérdida? ¿Estás dispuesto? Te digo, esta semana he estado en contacto con el pastor Javier y él me decía, me he preparado toda la vida para esto. No sé lo que viene. Solo sé que la voluntad de Dios sea cumplida. Y anoche mientras yo le testeaba, yo le decía así, Javier, quiero decirte algo que Dios ha puesto en mi corazón. El libro de Ezequiel repite una palabra una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Esa palabra es, y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová. Yo le decía, querido Javier, con esta enfermedad, tenga el final que tenga, quiero que sepas algo. El mundo va a saber en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, y sabrán que yo soy Jehová. Emocionalmente estamos dispuestos a adorar en medio de una pérdida, en medio de un dolor emocional. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a decir, sí, yo te voy a adorar a pesar de esto? Es interesante, porque después de esto, versículo, quiero leer, vayan a sus Biblias, no está ahí, dice Génesis capítulo 22, versículo 3 en adelante, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas a un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Saben lo que pasó ahí? Abraham adoró. Dios proveyó un carnero y Abraham adoró. En medio del dolor emocional, Dios quiere que tú adores a Dios. En medio de la pérdida, en medio del dolor, adora a Dios. No es fácil. No es fácil cuando nuestros seres queridos se van. No es fácil cuando un amigo se va. Es fácil cuando un hijo se va. Pero adora a Dios. Porque es el momento en que Dios quiere probar tu vida. Aprendiendo a orar en medio del dolor físico. El apóstol Pablo ha llevado... Acá hay un relato muy interesante. Y tiene que ver con la vida del apóstol Pablo. Mientras tanto, buscan en su Biblia Hechos capítulo 16.
el apóstol Pablo es llevado a prisión luego de que levantaran falsos testimonios en contra de él y de su compañero de ministerio Silas. Y ellos fueron llevados a la cárcel y ahí se viene un gran milagro. Y vamos a ver, dice, la falsa promoción. Hechos capítulo 16, 22 al 24, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, al cual había recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con un cepo, en un cepo. No, ese no es el versículo. Es 16 al 18. ¿Está ahí? No está ese, debería estar, pero no, en mis notas está. Bueno, busquen 16 al 18. Lo vamos a leer sin el PowerPoint. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de en ella aquella misma hora. Ahora, interesante esto. Ahí estaba. Ah, lo encontraron. Ah, ya, estaban durmiendo. Bueno, escuchen. La falsa promoción. El apóstol Pablo se dirige a una ciudad, comienza a predicar el evangelio y aparece una muchacha endemoniada. Por si acaso los demonios existen y los endemoniados también. Y aparece esta mujer y empieza a gritar y dar voces diciendo, este es Pablo, es el Hijo del Dios Altísimo, escúchenlo, habla acerca de la salvación. Y empezó a promover a Pablo. Ahora, no lo hizo un día ni 2 días, lo hizo varios días. Y esto disgustó al apóstol Pablo. Tanto así que lo disgustó que un día el apóstol Pablo se aburrió de ella y le dijo, abracadabra, se acabó esta cosa, desde hoy en adelante dejaste que salga ese espíritu inmundo. Y salió. ¿Qué pasó con ella? Ya no adivinó más. Y los dueños de esa mujer tenían un negocio que le dejaba mucho dinero porque ella adivinaba. Obviamente se enojaron con él, apóstol Pablo, y como se enojaron con el apóstol Pablo, comienzan a levantar falsas acusaciones. Y aquí va la falsa acusación contra el apóstol Pablo. Y aquí está Hechos 16, 19 al 21. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante la autoridad y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Imagínate esto, el apóstol Pablo se presenta ante las personas, se presenta ante la gente, predica el evangelio, le saca el demonio a una mujer, en vez de estar agradecido, levantan acusaciones contra del apóstol Pablo y después dicen, este hombre está alborotando nuestro lugar y están enseñando costumbres que no es lícito enseñar. Dice, pues somos romanos. Nótese esa frase, la dejé marcada ahí. ¿Por qué colocan ello? Porque el romano tenía ciertos privilegios que los demás no tenían. Ahora, ¿qué pasaba? Este hombre, Pablo, también era romano. Pero él no dijo nada. Él no dijo que era romano. Él dejó que las cosas siguieran su curso. Y ya les voy a explicar el por qué. Ahora, luego de eso viene de la falsa acusación, viene el juicio injusto. Y ahí está el pasaje que dijimos en delante. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un cepo? No es el hermano de la cepa, por si acaso, no. Un cepo eran
como una especie de yugos, ¿ya? Donde se colocaban los pies y las personas quedaban con los pies trabados a lo largo. Ahora, habían diferentes tipos de cepo. Uno era de los pies que quedaban ahí y que el encarcelado quedaba sentado y que tenía que estar con los pies allí, ahí con el cepo. Que era una tortura también, porque imagínate estar horas y horas así sentado, ¿viste? Con los brazos así, de repente te cansabas, te tiraba al suelo. El segundo tipo de cepo era el cepo de los brazos, que estaba el cepo que estaban así, que estaban con las manos así, ¿viste? Y había un tercer cepo que ese era el más malo de todos, que era el del cuello. Que le colocaban un cepo aquí que tenía que estar con el cuello así. Imagínate, algunos de nosotros necesitaríamos un extra large cuello, ¿ya? Un cepo grandote. Pero imagínate, eso era este tipo de cepo. A él le colocaban lo de los pies para que no se vaya arrancando. Ahora, dice que rajaron su vestidura. Ahora, cuando rajaban su vestidura, por lo general los dejaban desnudos. No es que le rajaban su vestidura y tenían algún tipo de conmiseración en favor de ellos, que lo dejaban bien, o sea, le dejaban el calzoncillo. No, le sacaban todo. Y ahí le empezaban a soltar con varas. Y los mandaban a la cárcel y más encima les colocan un cepo. O sea, ya más dolor físico no podíais tener. Porque yo creo que nos vayamos a la parte práctica, no a la parte mística de esto, porque eso viene después, la parte espiritual. No, el dolor era físico, era real, le estaban dando. Y le estaban dando duro, con ganas. Porque los torturadores, por lo general, no era gente de sentimientos muy lindos, sino que les daban con la vara y la cosa es que sonara. Mientras más sonaba, mejor. Ahora, ¿qué pasó? La adoración de los torturados, Hechos capítulo 16, 25 a 26, dice así: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora, un concepto o una idea en la palabra oían. La palabra oían que aparece ahí en el original significa oían gustosamente. En pocas palabras, eran afinados. Oían gustosamente, o sea, los presos escuchaban gustosamente las oraciones y los cánticos de estos presos. Posiblemente los presos que estaban ahí tenían razón de estar. Pero ¿sabes algo? Los presos que estaban ahí oían gustosamente las oraciones de Pablo, las oraciones de Silas y los cánticos. Pregunto, ¿usted en el dolor físico podría adorar al Señor? ¿Podría darle gloria a Dios y decir, Señor, te doy gracias por este dolor físico que estoy teniendo? Es difícil. Es difícil. ¿Pero qué está pasando aquí? Después dice más adelante el versículo. Dice, entonces sobrevino un terremoto grande, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínate, las cadenas de todos se soltaron. O sea, todos los presos que estaban ahí se dijeron, bueno, patitas, ¿para qué te quiero? Arrancamos. Pero ¿saben algo? Dios tenía un milagro ahí. Dios tenía un milagro. ¿Cuál era? El milagro de la salvación. Más adelante el carcelero conoce a Cristo. Y esta es la historia del carcelero de Filipo. Conoce a Cristo, él y su familia. Porque Dios tenía un propósito. Ahora, yo no les puedo decir si el apóstol Pablo pensó todo esto. Pero hay algo que me llama la atención. Él no usó, y escucha esto, su rango de romano, y esto lo pueden leer más adelante, por si acaso. No se los voy a leer yo, no se los voy a enseñar yo, sino que Hechos capítulo 16, lo puede leer usted en casita y se va a dar cuenta. Pero le voy a dar un bonus track. ¿Sabía usted que Pablo era ciudadano romano? A él no se le podía hacer ningún juicio, a menos que fuera un juicio realmente importante, justo, una cosa así. Tenía que pasar por muchas cosas antes que se hiciese un juicio en contra de un romano. No se le podía torturar, no se le podía castigar. Más adelante en el pasaje si usted se pone a leerlo, se va a dar cuenta que él apela recién a su ciudadanía romana
después que ha sido torturado. Y él les dice, yo quiero ver la cara de aquellos que me torturaron, porque yo soy ciudadano romano. Ahora, ¿qué pasó más adelante? Que dice que ellos tuvieron gran temor de aquello. Pero ¿sabe algo lo que me llama la atención de todo esto? Es que no ocupó un derecho que él tenía personal para librarse del dolor. Porque Silas no era ciudadano romano, era judío. Y acompañó a Silas en el dolor, porque sabía lo que venía. Sabía que si él apelaba y decía, me salvo yo, soy ciudadano romano. Silas, que el Señor te bendiga. Él acompañó a Silas en el dolor. ¿Sabe lo que me enseña esto? Me enseña que como hijo de Dios yo no tengo derecho. Escucha bien, para decirle a Dios que me evite el dolor, no tengo derecho. Lo que sí puedo hacer es decir, Señor, ayúdame a soportar este dolor. Ayúdame a vivir con este dolor. La pregunta que aparece ahí es la siguiente. ¿Estamos dispuestos? ¿Usted podría adorar en una situación similar de dolor? ¿O nuestra vida está llena de reclamos en contra de Dios? ¿Usted podría adorar a Dios en medio del dolor? ¿Lo podría hacer? Dolor físico, una enfermedad, un accidente, algo que nos toque. El apóstol Pablo lo sabía. Y él mantuvo un testimonio aún en ese momento. Y me encanta esa frase. Cantaban, adoraban, oraban. Qué lindo, ¿no? Eso se llama adoración en medio del dolor físico. Aprendiendo a adorar en medio extremo. Oh, no, lo redacté mal. Aprendiendo a adorar en el extremo, en el medio extremo. Yo les voy a decir por qué lo hice, ahora lo voy a acordar. Y no me quiero justificar. Aprendiendo a adorar en el extremo, o sea, en la vida extrema. Ahora eso me está diciendo, en medio extremo, como que suena raro. Sorry, lo siento, perdonen. Aprendiendo a adorar en el dolor, en la vida extrema. Dice, la vida de un hombre me llama poderosamente la atención. Su nombre, Job, el justo. Vayan a su Biblia y busquen el libro de Job, Job capítulo 1. Versículos del 1 al 5. Dice así. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijas y 3 hijos. 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen, bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era un hombre muy, muy, muy bueno. Era más bueno que las tortillas. Era bueno. Porque digo del pan, no. Más tortillas. Era un hombre bueno. Pero extremadamente. Así como eso que usted dice, ese tipo bueno, ese era bueno. Bueno. Siempre estaba preocupado de su familia, siempre estaba preocupado de sus hijos. Era un tipo rico.
tenía plata, tenía mucha plata. ¿Ya? Y era un hombre, aparte de eso, que se preocupaba de sus siervos, se preocupaba de todos los detalles, era un hombre preocupado. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que este hombre era tan bueno que Satanás puso sus ojos en la vida de Job. Y Satanás tenía una idea, tenía un plan y tenía un deseo en su corazón. Y Dios se lo cumple, porque eso fue lo que pasó. Dios le cumplió el deseo a Satanás. Dice así, Job capítulo 1, versículos 8 al 11. Y Jehová dijo a Satanás, estaba conversando Dios y Satanás. Nótese, ¿no has considerado a mí, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le pregunta a Dios a Satanás. Respondiendo Satanás, a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti. Y en tu misma presencia dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, le dice Dios, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, Imagínate, Satanás se presenta delante de la persona de Dios. Dentro de esa conversación Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Que es un hombre bueno, temeroso, recto, que ha sido bendecido constantemente. Y Satanás le dice y le comenta, ¡ajá! Pero es que tú nunca lo has tocado y el día que lo toques vas a ver que vas a blasfemar porque tú lo has bendecido. Tiene 7 lindos hijos, 3 hermosas mujeres, tiene vacas, tiene camellos, tiene todo lo que la riqueza del mundo y como nunca lo has tocado, como nunca le has hecho nada a ese miserable Job, el día que lo hagas, hasta ahí va a llegar su Dios de balde, o sea, su Dios sin importancia, su Dios sin valor. Ahora, imagínate esa conversación que se produjo sobre una persona humana. Dios le está dando permiso a Satanás para que lo toque. Aquí aprendemos una lección. Satanás no nos puede tocar sin permiso de Dios. No le crea a los que dicen, te voy a echarte una brujería, una hechicería. No, Satanás no te puede tocar si Dios no lo permite. Satanás tiene que pedir permiso. Dios le puso límite a Satanás. ¿Cuál fue el límite? Toca todo lo que tiene, pero a él no me lo tocas. ¿Y qué hizo Satanás? Hizo caso. Hizo caso. Ahora, se refería a la vida, que no le quitaba la vida, porque físicamente también fue atacado. Ahora, imagínate esta conversación. Que estuvieran hablando de ti. Saquemos a Job de la carpeta, saquemos a Job de la ecuación. Estuvieran hablando de ti. ¿Has considerado a Fernando? ¿Has considerado a Óscar? ¿Has considerado a Francisco, a Yolanda, a Erika, a Jesús, a Ricardo, a Katy, a Carlos? ¿Lo has considerado? Que son varones temerosos de Dios, rectos. Que si yo los toco, no van a blasfemar. Esa es la defensa de Dios. Y Satanás va a decir, si yo los toco, van a blasfemar. Ponte en esa ecuación.
o me pongo yo en esa ecuación? ¿Cuál sería tu respuesta? Las desgracias no llegan solas, siempre traen compañía. Le ha tocado esa, ¿no? Cuando viene una y otra y otra y otra, y ya llegan todas juntas, así como efecto de bola de nieve. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro, dijo: fuego cayó del cielo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino y otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a todos los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte las noticias. Pura mala noticia. Esto es algo terrible que siempre nos pasa a nosotros. Cuando viene una mala, prepárate que vienen 2, 3, 4 más por detrás. Pero ahí Job perdió todo. Perdió sus hijos, sus hijas, camellos, siervos, perdió las vacas, perdió todo. De un momento a otro quedó sin nada. La riqueza de ese hombre se acabó. Se acabó. Imagínate, y te pongo en la misma ecuación anterior, que Dios te deja sin nada o que Dios nos deja sin nada. Que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, todo nuestro ministerio, todo lo que nosotros hacemos de un momento a otro, sin nada. ¿Cómo quedaríamos nosotros? Me vuelvo a mi país, con la cola entre medio de las piernas, con una mano aquí y con otra mano allá. Y así. Como un derrotado, como un loser, como dicen acá los jóvenes. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería? No me responda ahora, respóndete tú mismo. Convérselo después del almuerzo. ¿Ah? Convérselo. ¿Por qué interesante? ¿Y cuál fue la reacción de Job? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Adoró. Adoró. ¿Y qué dijo él? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en todo esto. No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Suena difícil, suena raro, suena que es un extraterrestre. Pero él dijo: entonces Job se levantó y rasgó su manto. ¿Sabes lo que significaba rasgarse el manto en ese momento? Te voy a explicarte algo. Las personas ricas en ese momento tenían mantos que eran de colores, que eran mantos también hechos con la mejor de todas las telas. ¿Sabe lo que está haciendo él con ese hecho? Está diciendo: ya que Dios me quitó todo, yo también te entrego todo. Eso es lo que hizo. Por eso rasgó su manto. Al rasurar su cabeza, eso era un signo de humillación, porque el pelo para ellos era una señal de honra. Al cortarse, al rasurarse, era una señal de humillación. Pero ahí, completamente despojado,
completamente humillado, completamente acabado. ¿Ah? ¿Qué dice? Dice que adoró. Adoró. Él adoró en medio de la pérdida, en medio de la pobreza, en medio del dolor emocional, en medio de todo eso Él adoró. A Él no le importó, y escucha bien esto, no le importó en ese momento irse en contra de Dios. Dice, y Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Uno de los grandes guerreros del pasado, Alejandro el Grande, cuando él murió, un conquistador persa, dice que él pidió que cuando a él lo enterraran, en su ataúd abrieran 2 hoyos para que colocaran sus manos abiertas. En señal de que él no se llevó nada. No se llevó nada de esta tierra. Y ahí está el concepto que está diciendo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea que dijo el nombre de Jehová que bendito. En medio del dolor. En medio del dolor. En medio de la pobreza. En medio de la miseria. En medio de todo lo que está viviendo dice, sea bendito el nombre de Jehová. ¿Podríamos hacer nosotros eso? ¿Podríamos presentarnos así delante de Dios? ¿Podríamos tener la capacidad emocional, espiritual, física, de adorar en un momento así? Y dice, en todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabes tú? Él siguió adorando, así como estaba, siguió adorando. ¿Podrías hacerlo? ¿Podríamos hacerlo? A veces por cosas mínimas renegamos en contra de Dios. A veces por cosas que no tienen valor. No es mala iglesia, no voy a ir nunca más allá porque me aburrió. No me interesa porque Dios me falló porque no pudo pasar esto. Y quiero que escuche esto. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Él no va a hacer todo lo que tú quieras. Él va a hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Así de simple. Él es Dios. Y a veces nosotros con nuestra actitud, una cosa que nos pase y ya estamos renegando en contra de Dios. Una sola cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a orar a Dios a pesar de? ¿Vamos a enfrentar las adversidades a pesar de? Porque eso es lo que Dios quiere. Que a pesar de la adversidad y a pesar del dolor, adoremos a Dios. Dios no quiere que demos lástima. Si tú piensas que nosotros demos lástima, estás muy equivocado. Dios no quiere eso. Dios quiere que adoremos a Dios en medio del dolor emocional, el caso de Abraham, en medio del dolor físico, Pablo y Silas, y en medio del dolor extremo o la pérdida extrema, que es el caso de Job. Eso es lo que quiere Dios. Cuando la semana pasada, antepasada, Óscar habló acerca de Dios, que Dios busca adoradores de verdad, en espíritu, a eso se refiere. Un adorador en espíritu es una persona que adora a Dios a pesar de las circunstancias. Así que yo te animo a que tú, a pesar de las circunstancias, puedas adorar a Dios. Conclusión para el día de hoy. ¿Te das cuenta que la adoración a Dios es más que cantar un día domingo o vivir religiosamente como lo hemos estado predicando? Es más que saber himnos, coros o salmos. Es una vida rendida a los pies de Cristo. Que aunque atravesemos por el valle de sombra y de muerte, nuestro Dios siempre estará contigo. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos reales adoradores de Dios.